Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Ahora vamos a realizar un video en el que vamos a elaborar una tabla de frecuencias, pero ya no de manera manual, sino con la función histograma que se encuentra dentro de la pestaña Datos y Análisis de Datos de Excel. Entonces vamos a usar el mismo ejemplo del video número 3, donde hicimos la tabla de frecuencias de manera manual. Los saluda su amigo Josafat Ibáñez de su canal JIS Capacitación. Bienvenidos. Vamos al archivo en Excel donde vamos a hacer nuestro ejercicio. Bueno, aquí tenemos el problema. Como es un problema nuevo que vamos a hacer desde el principio, vamos a leerlo nuevamente. Dice, en la siguiente base de datos se muestran las calificaciones de 5 exámenes parciales de la materia de análisis matemático para los estudiantes del grupo 1 de la carrera de estadística de la Universidad de Chapuilca. Elabore una tabla de frecuencias y calcule la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las acumuladas. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos aquí los datos de 25 estudiantes. Cada uno presentó 5 exámenes parciales y tenemos la calificación de cada examen parcial. Entonces vamos a iniciar sin más preámbulo la elaboración de la tabla de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el número de datos que tenemos que agrupar. Entonces lo vamos a hacer con la función contar. Acuérdense que para ingresar una fórmula en Excel siempre lo hacemos con el signo igual. Le damos igual y vamos a usar la función contar. Si fijan, escribí cont y ya me aparece aquí contar. Doy clic, abre paréntesis y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahora lo que tengo que buscar es el valor máximo de esta serie de datos. Para ello voy a hacerlo con la función max. De igual manera le voy a dar igual aquí en la celda donde voy a calcular el valor máximo. Escribo max, me aparece la función máximo de Excel. Abre paréntesis y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis y le doy enter y me aparece un número 10 que es el valor máximo que existe en estos datos. Ahora voy a hacer lo mismo pero para el valor mínimo. Lo voy a hacer con la función min. Abro paréntesis y selecciono todos los datos y cerramos paréntesis. El valor mínimo es 3. El rango lo tengo que calcular, es la X máxima menos las X mínima. Entonces la X máxima, le voy a corregir aquí para que sea más claro, menos la X mínima. La X máxima pues sería 10 y la X mínima sería 3. Entonces vamos a hacer la división, que sería 10 menos 3. El número de intervalos lo puedo definir yo de manera arbitraria, no hay problema. Pero también lo puedo calcular. Bueno, hay diversos criterios, ¿no? Uno es la regla de Sturges, que dice que la K, que es el número de intervalos, lo tenemos aquí la fórmula, se la marco en un color amarillo, es igual a 1 más 3.322 del logaritmo natural de n. Es logaritmo base 10. N sería el número de datos que marcamos aquí en la parte de arriba, lo voy a marcar en azul. Y la K pues va a ser nuestro número de intervalos. Entonces vamos a calcularlo. El número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo base 10, aquí me aparece, de 125, como acordamos, que es la n total. Y tenemos que es 7.97. Aquí yo puedo redondear. Normalmente se sugiere que se redondee hacia un número impar. Tendríamos que redondear a 7, pero como está muy cerca de 8, prácticamente es 8, yo voy a redondear a 8. Entonces vamos a escribir redondear más. Redondear punto más, que sería la función de Excel. Abro paréntesis. Me coloco al final de lo que acabo de escribir y le voy a poner una coma y le voy a poner un 0. ¿Por qué? Porque quiero que me redondee a 0 decimales. Así se aplica esta función. Y ya me redondeó a 8.
La amplitud de intervalo, ¿cómo la voy a calcular? La voy a calcular dividiendo el rango entre el número de intervalos. Entonces sería igual al rango entre el número de intervalos. Y sería de 0.88. Entonces, como ya definimos, en esta tabla vamos a tener 8 clases. Esto sí lo tenemos que hacer manualmente porque la función histograma de Excel no me lo elabora. ¿Cuál va a ser el límite inferior de la clase 1? Bueno, vamos a ponerlo aquí sin decimales para que haga referencia a la clase propiamente. El límite inferior va a ser igual al valor mínimo. Y el límite superior va a ser igual al valor mínimo más la amplitud de intervalo, que sería 0.88. El límite inferior de la clase 2 va a ser igual al límite superior de la clase 1. Y el límite superior de esta clase, pues igual va a ser el límite inferior más la amplitud de intervalo. Ahí lo tenemos. Como yo ya no quiero hacer esto manualmente muchas veces, aquí en el 4.75, si me voy acá en la parte de arriba a la barra de funciones, se darán cuenta que me coloco al final el cursor, voy a teclear mi tecla F4 del teclado y se aparece el signo de pesos en medio de la J y el 12 y atrás de la J. Eso quiere decir que fijé esa celda, es decir, que al valor que tengo yo aquí, que sería el límite inferior, le voy a sumar siempre esta amplitud de intervalo y ya puedo bajar yo mi fórmula hacia abajo. Ahorita solamente me está sumando el 0.88 siempre. ¿Por qué? Porque en la izquierda no tengo valores. Pero si yo bajo esta fórmula que siempre me va a traer el límite superior de la fila inmediata superior, pues va a corregir toda la tabla. Y si se fijan, ya tengo todos mis intervalos de clase con su límite inferior y su límite superior. ¿Cuál sería el límite superior de la clase 8? Pues es 10, que es nuestro valor máximo de todos los datos que tenemos aquí en la tabla o en la serie de datos. La marca de clase no me la calcula la tabla de frecuencias. La tabla, la función histograma de Excel, entonces lo que voy a hacer va a ser calcularla aquí y la marca de clase es sumar ambos valores del límite inferior más el límite superior en cada clase y lo divido entre 2. Digamos es el promedio del límite inferior y del límite superior. De hecho así lo voy a calcular aquí en la parte de abajo como promedio de estos dos datos. Y lo logramos. Ahora lo que voy a hacer va a ser bajar hacia abajo para tener todas mis marcas de clase. Y ahora sí, vamos a calcular la frecuencia absoluta y elaborar el histograma con la función de Excel. Para ello, tenemos que ir aquí a la pestaña Datos. Me voy a ir aquí a esta pestaña que dice Análisis de Datos. Sin embargo, esta función no viene activada originalmente en Excel. Si alguno de ustedes no la tiene activada, para activarla tienen que hacer esto. Tienen que ir a Archivo. Van a ir aquí en la parte donde dice Opciones. Hacemos clic en Opciones. Y me aparece esta pantalla. Aquí en Complementos van a dar clic. Y al dar clic aquí en la parte de abajo dice complementos de Excel o selecciónenlo si no les aparece, hay otras opciones, pero normalmente la que aparece en primer lugar es complementos de Excel. Aquí le van a dar ir y ya les aparece esta pantallita. Entonces lo que tienen que hacer es dar clic aquí o palomita en herramientas para análisis y le van a dar aceptar. Yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo activada la función. Pero si ustedes no la tuvieran activada, pues es lo que tienen que hacer y les va a instalar las herramientas para análisis. Solo que esperen un momento a que lo instale el programa porque no es de inmediato. Tarda un ratito. Bueno, entonces, como yo ya lo tengo activado,
Ahora sí voy a datos, aquí a la pestaña datos y voy a análisis de datos. Y me aparece esta pantalla donde yo voy a buscar histograma. Lo tengo aquí, le voy a dar a aceptar y ya me aparece la pantalla con las opciones de entrada. Entonces el rango de entrada, ¿cuál va a ser? Van a ser todos los datos de los cuales yo quiero hacer el histograma y quiero calcular la frecuencia absoluta. Vamos a hacerlo. Le voy a dar rango de entrada y voy a seleccionar todos los datos de calificación de los 5 exámenes. Y le doy enter. Me dice el rango de clases. Voy a dar con el cursor aquí en la pestaña donde dice rango de clases y con la flechita voy a seleccionar lo que serían los límites superiores de cada intervalo de clase. Le doy enter. ¿Dónde va a ser el rango de salida? Yo lo voy a poner aquí a la derecha porque después quiero hacer la tabla completa con un formato bonito. Entonces yo le hago clic aquí en la flechita y voy a seleccionar esta celda. Enter. Aquí cuando ustedes ingresan los rangos de entrada, de salida y el rango de clases, tienen que tener mucho cuidado que cuando pasen a seleccionar el siguiente, pasen el ratón y seleccionen con el cursor la pantalla del otro lugar donde van a ingresar los datos, porque a veces no lo hace uno y lo único que hace es cambiar los datos que ya había ingresado. Entonces luego se presta a errores y no sabe uno qué pasó. Entonces yo lo saco en esta misma hoja. Si ustedes quieren lo pueden mandar a una hoja nueva o etcétera, ¿no? No hay problema, puede ir incluso a un libro nuevo. Bueno, y voy a seleccionar la opción de crear gráfico y le doy aceptar. Y ya tengo aquí mi gráfico y mi frecuencia absoluta. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser darle clic a esta frecuencia absoluta y me la traigo. Aquí. Ya tengo los datos acá en la tablita que yo había elaborado previamente. Aquí puedo calcular la n. Entonces lo voy a hacer con suma. Y si se fijan, tengo 125 datos, que eran los que había calculado acá. Cada uno agrupado de acuerdo a su límite inferior y límite superior, considerando la frecuencia de datos que haya en ese intervalo. Ahora, la frecuencia, el porcentaje, bueno, vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir cada frecuencia absoluta entre el total. Entonces ahí selecciono la frecuencia absoluta de la clase 1, lo divido entre 125. Y se acuerdan que les comenté que con F4 seleccionamos y podemos en la parte de arriba, si tecleo F4, estoy fijando esa celda. Entonces, si yo bajo esta fórmula, siempre me va a estar dividiendo entre 125. La frecuencia absoluta de cada fila entre 125. Entonces ya tengo ahí la frecuencia relativa. Pero me lo dio en un formato que es de porcentaje. Voy a cambiarle a formato de número para tener el formato de que debe tener esta celda. Le vamos a dar aquí en formato de celdas y le vamos a dar número, aceptar. Y ahí lo tengo, frecuencia relativa. Y ahora sí, la frecuencia relativa en porcentaje va a ser esta celda. Y como yo ya tengo la celda en formato de porcentaje en Excel, pues ya no tengo que hacer ningún cambio. Bueno, el porcentaje acumulado, pues para la primera celda sería esta frecuencia relativa en porcentaje de la primera celda. Bueno, voy a cambiarle el formato a estas celdas para que tenga el formato porcentaje. Perdón. Le cambio con formato a toda esta tabla para que ya tenga formato porcentaje. Para la fila 2 o la clase 2, el porcentaje acumulado sería el porcentaje de la primera fila que yo tenía acumulado más el acumulado de esta clase. Y ya puedo jalar la fórmula porque siempre voy a ir acumulando a la anterior, el de la presente fila o de la presente clase.
Y ahí tenemos nosotros ya nuestro porcentaje acumulado. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente calcular los totales de frecuencia relativa, que es 1, y el total de frecuencia relativa en porcentaje, que debe ser 100%. Entonces, ¿qué nos falta? Ya lo único que nos falta es calcular la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, pues no es más que la frecuencia absoluta del primer periodo para el primer periodo. Para el segundo periodo, pues sería la acumulada del periodo anterior más la del periodo actual. Bueno, no periodo, clase. La de la clase anterior más la de la clase actual. Una disculpa. Bueno, y lo jalamos y al final tenemos aquí los 125 datos que teníamos originalmente. Ahora lo que voy a hacer va a ser darle una maquilladita a la gráfica, porque si se fijan, un histograma pues normalmente lleva las columnas juntas. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser juntar las columnas. Para eso selecciono con clic derecho todas, no, con clic normal selecciono todas las barras y con clic derecho me voy aquí a dar formato a serie de datos. Y aquí donde dice ancho de rango, que sería aquí donde está la grafiquita en la tercera opción de opciones de serie, le voy a bajar a 0%. Le doy fin, enter. Y ya tengo yo mi histograma de una manera más presentable. Aquí le pueden cambiar color también. Con la primera opción vamos cambiando color en relleno. Le vamos poniendo aquí, por ejemplo, un cremita. Bueno, lo cambié a todas. Ahora, si quiero cambiarlo una por una, le doy doble clic a la barra en específico y selecciono el color que yo quiero. Ahí le cambié a verde, ahí le voy a dejar el que tiene, pero a la tercera le voy a poner un rojo, a la cuarta le voy a poner un azul, a la quinta un verde, a la sexta vamos a ponerle un gris, a la séptima un amarillo, a la octava vamos a ponerle cuál les parece bien, pues otro rojo más intenso. Entonces ya le dimos una mejoradita a nuestra tabla. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos ponerle ahí una línea también aquí en opciones de serie en la primera. Nos vamos aquí a borde y le vamos a poner un borde negro si les parece bien. Y vamos a ponerle un ancho de 2 si les parece bien. Ya tenemos una gráfica mucho más bonita. Entonces así es como elaboramos un histograma con funciones o con la función histograma de análisis de datos de Excel. Y también, pues si vimos, como para elaborar el histograma requerimos la frecuencia absoluta, pues con esa frecuencia absoluta podemos construir ya completa nuestra tabla de frecuencias para esa serie de datos. Sería todo por el día de hoy, amigos. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta y también si nos hacen favor de suscribirse al canal, pues sería un honor para nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video de JIS Capacitación. Hasta pronto.